A continuación vamos a comentar un poquito la primera clase de apoyo que llamamos estado plano. El nombre de primero, segundo, tercero mucho no tiene que ver con un orden, sino tiene que ver más que nada con la forma en que la fui cargando. El estado plano es un caso especial del estado 3D que se vio durante el curso. Este estado, en realidad, el tema en particular se va a desarrollar en el módulo 2, pero como muchos ejercicios y a veces algunos programas utilizan mucho el estado plano, ya sea de tensión o de deformación, es conveniente tener un pantallazo de cómo funciona. En términos generales, es una simplificación del estado 3D. Lo que pasa es que es una simplificación con fundamentos. Es decir, agregamos hipótesis de funcionamiento, pero hipótesis que pueden, en algunos casos, aplicarse bastante bien. ¿Qué hay que saber para manejar estado plano? Bueno, lo que hay que saber para manejar estado plano es manejar el tensor de tensiones, manejar el tensor de deformaciones, manejar el tensor constitutivo, las ecuaciones de equilibrio y de compatibilidad. Fundamentalmente estos dos primeros. Yo voy a usar mucho el mouse para moverme porque como no tengo pizarrón, vamos a arrancar con el estado plano de tensiones. El estado plano de tensiones se da en una figura como la que se representa aquí, que está tomado de Wikipedia. Muy importante, Wikipedia no tiene x1, x2, x3, así que vamos a tener que trabajar con x y z cuando aparezca la figura de Wikipedia, aun cuando yo las ecuaciones las voy a referir a x1, x2 y x3. ¿Cuándo se da el estado plano de tensiones? Cuando tenemos un cuerpo 3D como el de la figura. Es decir, este símbolo griego que es gamma mayúscula va a indicar el dominio. Cuando el dominio es en el espesor, entonces va a estar el omega E. Cuando el dominio sea la cara anterior es omega más y cuando el dominio sea la cara posterior es omega menos. ¿Qué característica tiene el estado plano de tensiones? Todo el conjunto de cargas tiene que estar colocado en el canto, o sea, en el dominio de omega E. Pero eso no es suficiente. El dominio de omega E, o sea, el valor de E, tiene que ser mucho menor que las otras dos dimensiones. Entonces, dos cosas. Que esto sea mucho más grande que esto y que a lo largo de X3 no haya ningún tipo de carga. O sea, las cargas tienen componente X1 y X2. Eso se ve en esta representación que está acá. La carga sobre el contorno, recuerden el dominio, gamma E, por ahí se me escapó omega, no es gamma, este símbolo. El dominio S tiene cargas X1 y X2, o sea, las cargas tienen componentes según X1 y X2. Y en el dominio posterior y anterior no tienen ningún tipo de carga. Ven que el vector de carga es nulo sobre el dominio posterior y el anterior, o sea, sobre gamma más y gamma menos, y sin embargo sí tiene carga sobre gamma E. Acá están resumidas cuentas lo que acabamos de explicar. Significa que solo aceptan carga en el espesor. Además, las dimensiones según X1 y X2 son mucho menores que según X3. Bueno, volvemos a reproducir chiquitito acá el dibujito para tenerlo presente. ¿Cómo queda el tensor de tensiones general cuando aplicamos estado plano? Queda así. Obviamente todo lo que se refiere a X3 es 0. Es decir, todo se desarrolla en el plano 1, 2. En cuanto a tensiones, deme un poquito de tiempo porque eso no va a ser así con deformaciones. Remarcando, tau 1, 3, tau 2, 3, tau 3, 3 es 0. Y como no se considera ningún tipo de variación según X3, toda derivada con respecto a X3 es 0. Obviamente, todas las funciones de tensión deben depender únicamente de X1 y X2. Bueno, con el conjunto... Bueno, ¿qué es lo que pasa con nuestra conocida expresión T por N? La primera que vimos durante el capítulo de tensiones, una de las primeras expresiones que vimos. Bueno, lo que ocurre es que para saber qué es lo que pasa en estado plano de tensiones hay que analizar cómo es T ahora en el estado plano de tensiones y cómo es N. T está a la vista, es esto que está acá. ¿Cómo es N? N, bueno, acá está colocado matemáticamente, tanto en la cara anterior como en la cara posterior, es decir, en aquellos lugares en que gamma
es gamma más y gamma menos. Un n tiene componentes 0, 0, más y menos 1. ¿Vamos al dibujito? Sería como un vector acá o un vector para allá. O sea, tendría solo componente en x3 y ninguna componente en x1 o x2. ¿Y qué pasa en gamma e? O sea, en el espesor, si hay un vectorcito n acá, y bueno, tiene componentes según x1 o x2. Esto es lo que está marcando acá. Bueno, haces t por n, este t por cualquiera de estos n siempre da esta carga. Con lo cual, evidentemente, estamos cumpliendo con la condición de que en el estado plano de tensiones no haya ningún tipo de carga según la componente 3. Bien. ¿Qué pasa con las deformaciones? Acá se asume isotropía. Las deformaciones las vamos a calcular con las ecuaciones deducidas en el curso en forma de E y mu, o sea, no las ecuaciones de la ME. Esto también lo vieron en estabilidad 3, no hay que perder demasiado tiempo. Bueno, como en el tensor de tensiones queda solamente tau 1,1, tau 2,2, estas van a ser las deformaciones que vamos a poder calcular. O sea que gamma 1,3 y gamma 2,3 van a ser 0. Acá está que es E, que es G y que es mu, que ustedes conocen perfectamente bien. Pero ¿qué pasa cuando uno analiza la deformación longitudinal epsilon 3,3? Si ustedes utilizan la ecuación, se van a encontrar que por efecto del módulo de Poisson tenemos tau 1,1, tau 2,2 multiplicado por el módulo de Poisson, da un valor de epsilon 3,3. O sea, epsilon 3,3 no es nula. A diferencia de lo que ocurría en el tensor de tensiones, que acá había todos ceros, el tensor de deformaciones, ¿cómo queda? Tiene valor acá, sacado de acá, tiene valor acá, sacado de acá, tiene valor acá, sacado de acá,